Perfecto, la clase está siendo grabada. Empezamos el taller del día de hoy. Gracias a todos por conectarse y que hayan tenido un buen día. Empiezo nada más con el tema que teníamos pendientes. A las 8 más o menos ya tengo programado que se les cargue una información, entonces van a encontrar en la información del Classroom la resolución 002 del 2021 que habla sobre la normativa técnica sanitaria para los productos elaborados terminados, en los que se contempla también los de consumo humano que contienen cannabis no psicoactivo, ¿ya? Entonces, ahí lo van a poder encontrar. Había alguien que me preguntó, que nos comentó el tema de que no había podido ingresar a la clase. No sé si está conectado para poder hacer un ejercicio con todos. No sé si alguien más tiene el problema. No hay de qué ver. Entiendo que alguien tenía problemas para entrar al Classroom. Solo levanten la mano para yo entrar al Classroom y más bien indicarles cómo entrar o verificar si están en el Classroom o no. Un segundo. Ujú. ¿No? ¿Todos pudieron ingresar al Classroom entonces? Ok. Entonces vamos más bien a continuar con la clase del día de hoy, ¿ya? Ayer habíamos estado hablando de las notificaciones sanitarias y también hicimos un tema de debate o de discusión pequeña sobre lo que consideraban ustedes como lo más recomendable, ¿no es cierto? Sacar una notificación sanitaria antes o después de sacar un producto al mercado, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a continuar hoy con el tema de las excepciones a las notificaciones sanitarias. Dentro de estas excepciones tenemos los productos primarios de origen vegetal, ya sean estos, refrigerados, congelados, ultracongelados, descongelados, incluyendo los que están divididos, partidos, seccionados, rebanados, deshuesados, picados, pelados y triturados, cortados, limpiados, descascarillados, empacados o no al vacío, siempre y cuando no hubiesen sido sometidos a procesos de transformación, modificación y conservación. Y alguien, ¿se acuerdan? Preguntaba eh, qué pasaba con los vegetales que cortábamos y los embolsábamos, ¿cierto? Cuando yo hago un proceso de, de pasar, en este caso hablábamos de brócoli, de pasar de pellas, que son las grandes, como los arbolitos grandes de los brócolis, a los florets, que son ya los chiquitos, nosotros, si hablamos únicamente de ese paso, ¿no es cierto?, en el que cortamos la pella y las hacemos florets, estamos hablando de un cortado, de un partido, un dividido, ¿no es cierto?, un rebanado. Si yo no hago nada más, solo hago ese corte, yo estoy haciendo nada más un proceso tecnológico, pero sigo teniendo al final un producto primario, un producto natural, ¿cierto? El tallo no es tan comestible como los florets, dado el cómo nosotros consumimos, así que se considera todavía un alimento natural. Si a esos florets que yo ya he cortado les paso por un proceso de desinfección o les pongo en una solución como tipo ácida o algo que me ayude al tema de conservación para que no se degrade muy rápido, yo ya estoy hablando de un proceso de transformación y conservación, quizá no tanto modificación, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya no cumplo este tema en el que yo no puedo asegurar que no ha sido transformado, modificado y no tiene un proceso de conservación, yo puedo hacer una excepción al tema de sacar una notificación sanitaria. Pero si yo ya le he transformado y hago un proceso para que se conserve, yo definitivamente ya no puedo asegurar lo mismo y tengo que sacar una notificación sanitaria, ¿ya? No sé si eso contesta la pregunta de algo que me preguntaron ayer y yo les dije que les iba a explicar después. O no sé si eso está claro, lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Ok. Por otro lado, yo les decía que les iba a contar algo. Digamos, en algún momento yo trabajé con una planta que procesa papas crudas, o sea, no había un proceso de transformación ni de conservación, simplemente se hacía un tema de lavado de la papa que entraba, la papa con tierra,
Se lavaba, se quitaba la mayor parte de humedad, no se hacía tampoco un tema de secado, sino solo se retiraba la humedad o se dejaba escurriéndose, por así llamarlo, y en este proceso más se trataba de un tema de post cosecha, ¿no es cierto? Seguíamos teniendo a la final un producto primario y no había mayor cosa que hacer, no requería notificación sanitaria y se extendía como tal. Pero la planta decidió hacer, y ustedes deben haber visto ya en el mercado, en los supermercados sobre todo, las yucas partidas que están en fundas con empaques al vacío, ¿ya? Ahí entra el tema en el que yo les voy a comentar esto, ¿no es cierto? Nosotros inicialmente teníamos estas yucas que estaban peladas y trozadas y que se metían en una bolsita en un empaque al vacío. Inicialmente estas no tenían una notificación sanitaria, pero como este tema hay un certificado que el ARC emite de no requerimiento de notificación sanitaria, se tiene que renovar cada cierto tiempo, creo que son 2 años. Cuando se hizo la renovación, el técnico del ARC que estaba a cargo nos decía que por el tema del empacado al vacío, ellos se referían a un tema de conservación. Entonces el producto requería notificación sanitaria, ¿ya? Entonces ahí es donde yo me voy a que esto puede ser un poco subjetivo y cómo se entienda y depende también de quién lo esté analizando, ¿ya? Si yo también analizo el tema de qué estoy haciendo cuando hago un empaque al vacío, yo también hablo de un tema de conservación, porque si yo lo pusiera en una funda normal, común y corriente, el producto no va a conservarse de la misma manera y no va a durar lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso les digo, es como subjetivo y un poco ambiguo también, porque esto va a ser depende de quién lo analice, ¿ok? Pero basado en el tema de las excepciones que se dan en la resolución 016, se entendería que no requiere, ¿ya? Sucede algo similar con los productos de origen animal y se considera o entran dentro de las excepciones de las notificaciones sanitarias cuando son crudos, están refrigerados o congelados e incluyen el dividido, partido, seccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, molido, empacado o no al vacío. Aquí se podría decir que las carnes que nos venden en los supermercados en empaques al vacío, los pedazos de carne picañas, pulpas blancas, punta de cadera y demás, pues no requerirán una notificación sanitaria, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Los huevos en estado natural tampoco van a requerir una notificación sanitaria. Y aquí también dice el tema de la miel de abeja. Y entro nuevamente pero eso es mis adentros, ¿no es cierto? A mi análisis propio. Y digo, si bien la miel de abeja aquí dice que entra como un producto que no requiere notificación sanitaria, hay miel y no especifica que pueda o no tener algo más o no hay no es muy específico, sino bastante genérico. Yo puedo hablar aquí de la miel de abeja, por ejemplo, que está saborizada, que tiene extracto de eucalipto, no solo que de origen es de plantas de eucalipto, porque sí saben que la miel depende mucho del cultivo en el que las abejas viven, ¿no es cierto? Entonces, no hablo del origen, de la miel de origen, sino más bien una miel a la que ya se le agregó o se le añadió en su formulación algún extracto. Puede ser, no sé, jengibre, eucalipto, alguna cosa más, ¿ya? Entonces, es bastante ambiguo, es bastante genérico. Es probable que cuando les revisen les digan, no, esto tiene saborizante, sí requiere, pero así como les digo algo que yo considero que es bastante amplio, es probable que esté dentro de toda esta categoría, ¿ya? Lo que sí no va a considerarse miel de abeja es la miel como sucedáneo que es azúcar derretida, porque definitivamente eso ya no es una miel de abeja, entonces eso sí iría directamente con un tema de notificación sanitaria. ¿Ok? ¿Qué también no requiere una notificación sanitaria? Las materias primas y aditivos alimentarios, ya sean nacionales o importados, para su uso en la fabricación de alimentos procesados en plantas procesadoras o para la elaboración en lotes pilotos en etapa de investigación y desarrollo, ¿ya? No se incluyen la harina de trigo, el azúcar y aquellos alimentos que se importen para posteriormente envasar y comercializar. Es decir, si yo soy una empresa que compra aditivos en empaques grandes para poder venderlos aquí ya en empaques más pequeños, más como personalizados, yo voy a requerir
una notificación sanitaria para cada uno de ellos, ¿ya? Y les decía ayer, en este caso, para las empresas que manejan más de 50 aditivos, lo más, la recomendación más sana sería que ellos más bien certifiquen con BPMs, porque hablamos de un proceso como de reenvasado o de un trasvase, en el que es un proceso sencillo, pero más bien sería menos costoso si yo saco una certificación a un registro, a una notificación sanitaria para cada uno, ¿ya? Tampoco van a requerir notificación sanitaria las muestras sin valor comercial, que son para estudios de mercado, pruebas de laboratorio y ensayos, investigación y desarrollo de nuevos productos, las cuales únicamente van a requerir una autorización del ARCSA, es decir, yo tengo que avisarle al ARCSA que voy a traer una muestra para este fin, que no va a ser en cantidades grandes, eso tengan claro, porque normalmente estas muestras sin valor comercial no es que vienen por 5 toneladas o 10 toneladas, sino más bien van a venir, no sé, 100 kilos, 50 kilos, son cantidades relativamente pequeñas, ¿ya? Y que de las empresas que distribuyen, normalmente ya se entregan para muestras pues en cantidades mucho más pequeñas, 1 kilo, 400 gramos, dependiendo de lo que sea, ¿ok? Y hablábamos también ayer el tema de los productos de las panaderías. Entonces, los productos de panadería y pastelería que por su composición sean de venta directa, que no cuentan con un empaque específico, es decir, marca, ¿cómo se llama? Semáforo, información nutricional y demás, estos y que también se consumen por lo general dentro de las 24 horas siguientes, de acuerdo a lo que aquí dice, nosotros podríamos hacerlo máximo en un tema de 48 horas, no es más, estos tampoco requieren notificación sanitaria. A lo que también se refiere esto es a que las panaderías o las pastelerías que hacen sus productos durante el día y que los van vendiendo, no van a requerir una notificación sanitaria para cada producto que tienen, ¿ya? Si estos productos se van a una percha, definitivamente requieren notificación sanitaria, ¿ok? Los granos secos en cualquier presentación tampoco requieren notificación sanitaria, excepto el arroz precocido. ¿Por qué, ¿Por qué creen que el arroz precocido no entra en esta categoría? Tal vez porque ya está hidratado. Sí, a la final es un arroz seco, hidratado no, pero ya tuvo un proceso de transformación, ya no es un grano completamente natural. Sí, es un precocido. Si bien va a requerir un tema de cocción final, quizá ya no sea tan extenso o tan largo como un arroz natural, ¿ya? Entonces, a este yo ya lo transformé, ya lo modifiqué de alguna manera, entonces este no entra dentro de estas excepciones, ¿ya? También están en esta categoría las semillas de ajonjolí, girasol, pepas de sambo y similares que no han tenido ningún proceso tecnológico de transformación, modificación y conservación. Por ejemplo, si yo voy a comprar pepas de sambo que solo han sido secadas y sacadas la cascarita que tienen, yo no requiero para poder vender una notificación sanitaria. Pero si a estas pepas de sambo yo ya las freí y les puse sal, yo definitivamente ya las transformé, ya las modifiqué y con el hecho de haberles puesto sal, pues también estoy haciendo un tema de conservación. Entonces, cuando ya han sido pasadas por este proceso, requieren notificación sanitaria, ¿ya? Los frutos secos con cáscara también entran en esta categoría. Y, por ejemplo, están las nueces, pero con cáscara. ¿Ya? Las nueces peladas ya no entran en esta categoría, ¿ok? Las comidas listas empacadas de consumo diario, en cuyos empaques se incluirá la fecha de elaboración tampoco. Yo no sé si han visto, yo he visto en el Megamaxi o en el Supermaxi que ahora venden caldo de patas, cosas así. Estos, como se expenden y son comidas listas, no requieren notificación sanitaria. Lo que sí voy a tener que verificar es cuándo fue elaborado y obviamente la fecha de caducidad que tienen, que no va a ser muy extensa. Y obviamente, dependiendo del proceso que haya tenido, de la forma de conservación sugerida, pues va a tener que estar quizá en refrigeración, ¿no es cierto? No pasa con todo, pero en algunos casos tendrá que ser así. Los alimentos preparados en establecimientos de alimentación colectiva y otros establecimientos donde se prepare y comercialice alimentos para consumo humano y que sean de venta directa al consumidor. Aquí están los restaurantes, las cafeterías, los bares escolares, ¿no es cierto?
ellos preparan alimentos que ese momento están comprando y se los van a comer. Entonces ellos tampoco requieren, estos alimentos tampoco requieren notificación sanitaria, ¿ya? Y los alimentos procesados, elaborados e inscritos en líneas de producción certificados con BPMs, ¿ya? Entonces, este certificado de BPMs es como un paraguas a varias cosas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas cosas? Primero, que si yo tengo una certificación de BPMs, de acuerdo a lo que aquí me está diciendo, no requiero notificación sanitaria para mis productos, ¿ya? Y lo otro también es que no voy a necesitar un permiso de funcionamiento. Y aquí que les voy a contar otra de mis anécdotas. Y es que nosotros tenemos certificado de una planta de clasificación de huevos. Acuérdense que los huevos en realidad no requieren notificación sanitaria, pero por tema comercial esta planta de clasificación cuenta con certificado de BPMs, ¿ya? Eh, por un requerimiento de uno de los clientes, que es un supermercado grande, nos pidieron la documentación como legal de la empresa. Y nosotros dijimos, bueno, saquemos también el permiso de funcionamiento, porque a la final, cuando uno tiene certificado BPMs, si va a sacar el permiso de funcionamiento, no tiene costo, o sea, les va a imprimir con costo cero, porque todo esto ya se ampara en la certificación. Pero como hicimos este particular, un año hicimos esto particularmente, porque no fue un requerimiento, como les digo, de un cliente, a nosotros ese año, a los pocos días, semanas, tuvimos una visita, inspección cruzada con el ALSA. O sea, el ALSA fue a la planta a hacer una auditoría, ¿ya? Y cuando preguntamos por qué pasaba eso, porque por años nunca nos había pasado, era justo este tema, ¿no es cierto? Yo tengo certificado de BPMs, no requiero notificación sanitaria ni permiso de funcionamiento, pero el momento en el que yo solicito este permiso, es como que al ARSA le emiten una alerta, ¿ya? Entonces, ahí es donde el ARSA hace también inspecciones, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Hay también un proceso que ahora ampara como varios productos dentro de una misma notificación sanitaria. ¿Bajo qué circunstancias yo puedo obtener o puedo utilizar una misma notificación sanitaria de un mismo producto? ¿No es cierto? Cuando estoy hablando del mismo producto, pero con diferentes marcas, siempre y cuando el titular del producto lo autorice. Por ejemplo, yo tengo galletas, ya mis galletas de sal. Tengo una planta donde todo el tiempo estoy haciendo esto y viene alguien y me dice, primero un tema de maquil, yo, o sea, yo quiero sus galletas, pero bajo mi marca, ¿no es cierto? Yo voy y le compro a esta empresa y le digo, sus galletas son muy buenas, pero yo las quiero sacar con mi marca, ¿no es cierto? Entonces yo como que compro el producto, pero bajo la autorización del dueño, y le digo que me saque con el mismo producto, pero con otra marca. No sé, las primeras galletas se llamarán originales de sal, y el segundo se va a llamar crocantes, ¿ya? Entonces, el producto original era eh, originales de sal, el producto base, digamos, iba a tener una notificación sanitaria. Como yo estoy comprando el mismo producto, si es que llego a un acuerdo con el titular, ellos me van a autorizar a mí sacar el mismo producto con su mismo código BPMs, ¿ya? Con su misma notificación sanitaria, perdón. Cuando no hay una autorización, definitivamente a mí, a pesar de que me van a permitir comprar ese producto bajo mi marca, yo tengo que sacar una notificación sanitaria propia, ¿ya? Entonces, eso hay que tener. Si no me autorizan, yo no puedo utilizar ese código, esa notificación sanitaria, ¿ya? También hablamos de las notificaciones sanitarias iguales cuando tengo el mismo producto, perdón, pero con diferentes contenidos netos. Entonces, hablando de las mismas galletas, digamos, yo estoy sacando galletas de sal en presentación de 100 gramos y después saco las mismas galletas como en un empaque más grande de 250 gramos. Estos dos productos, como son lo mismo, solo cambia el peso, el contenido neto de los empaques, yo puedo igual utilizar la misma notificación sanitaria, ¿ya? También cuando se trate del mismo producto nacional elaborado en diferentes plantas procesadoras, en diferentes ciudades o lugares del país, pero bajo la responsabilidad del titular de la notificación sanitaria, ¿ya?
Digamos que yo tengo una planta chiquita con la que empecé, aquí en Quito puede ser, y veo que la galleta se vende bien, pero yo no puedo agrandar mi planta aquí en Quito. Pero veo que las galletas se mueven también hacia la Sierra Centro. Entonces yo voy y levanto una planta más grande, pero que hace el mismo producto bajo la misma formulación, quizá con mejor tecnología, pero bajo los mismos parámetros. Entonces, yo estoy hablando del mismo producto, el dueño de la marca, el titular del producto es el mismo, y es su responsabilidad confirmar que esto es el mismo, que a la final estoy hablando de lo mismo. Entonces, pero en diferentes ciudades, o sea, yo hago las galletas de sal aquí en Quito, hago las galletas de sal en Riobamba o donde sea, y probablemente quizá algún momento ponga una planta en la costa, digo Guayaquil, Manta, lo que sea, ¿no es cierto? No importa si cambio de lugar, pero a la final tengo el mismo producto. Puedo también utilizar la misma nota, ¿ya? Cuando se trata del mismo producto extranjero, elaborado en diferentes plantas procesadoras en diferentes países, siempre y cuando se presente la documentación de respaldo de acuerdo a los requisitos de modificación de notificación sanitaria, ¿cierto? O sea, yo nada más tengo que avisarle al ARCSA que estoy comprando, no sé, los mismos chocolates que se hacen en Brasil y que son iguales a los que se hacen en Suiza y que son iguales a los que se hacen en España, ¿ya? Entonces, como hablo del mismo producto, yo nada más presento un sustento técnico, una documentación que me van a pedir y les notifico al ARCSA sobre este particular. ¿Ya? Es como que si fuera en las diferentes ciudades, pero en este caso estamos hablando de diferentes países. ¿Ya? Denme un segundo. Perdónenme una consulta. Yo tengo una duda. A ver, por Ajá. ejemplo, yo tengo, me invento, ya si tengo una fábrica, una planta de yogur, y voy a usar envases de vidrio en diferentes presentaciones, 250 ml, 730 ml, es el mismo yogur, pero para presentaciones un poco más grandes, como por ejemplo para restaurantes o lo que sea, obviamente ya no puedo enviar en vidrio, voy a mandar en envases plásticos, por ejemplo, baldes de 4 litros, plásticos o de 8 litros. ¿Necesito la misma notificación sanitaria o tengo que hacer algo diferente? Es la misma notificación sanitaria y aquí lo que estás hablando es de un cambio de empaque, que también se contempla en esto, mira. Mismo producto que tenga envases de diferente naturaleza química con igual o diferente tiempo de vida útil, respaldado por los respectivos documentos técnicos y la misma forma de conservación. Digamos, en este caso, si hablamos del tema de la conservación, deberían estar ambos refrigerados, pero el uno se va a vender en vidrio y el otro se va a vender en baldes plásticos, ¿ya? Lo Perfecto, que gracias. Ok, lo que el ARCSA en este caso se va a respaldar o les va a solicitar un respaldo es de que el producto sea el mismo. O sea, yo hablo de yogur de mora y es el mismo yogur siempre. Ajá. Entonces, no hay un cambio en el tema de la notificación sanitaria. ¿Ya? Como ya leí el siguiente punto, el otro dice, cuando los productos tengan la misma fórmula de composición y solo se diferencian en los aditivos alimentarios, saborizantes y colorantes, y los mismos no varían en más del 1% de la fórmula previamente aprobada. Supongamos que hablamos del yogur que mencionaban, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, hago este yogur que no va a tener fruta, sino es saborizado, y yo lo puedo hacer de fresa, de durazno, de mora, de lo que sea porque el porcentaje normalmente en estos aditivos no es mayor al 1%, y yo puedo hacer esas variaciones con los otros sabores y colores, ¿ya? Entonces, en ese caso tampoco voy a requerir una notificación sanitaria diferente. Pero, por ejemplo, en el caso del yogur que tiene fruta, yo no puedo hablar de que la misma cantidad de fruta le pongo al yogur de mora, que es una fruta bastante fuerte y concentrada, su sabor es bastante concentrado en cantidades pequeñas, a, por ejemplo, una fresa. La fresa es mucho más leve, tengo que ponerle más fruta para que se sienta el sabor, ¿no es cierto? Y que probablemente cuando hablo de frutas, independientemente de la que sea, no estoy hablando de un porcentaje del 1%, sino un 20, 15, dependiendo también de la calidad del yogur que yo ofrezca, ¿ok? En ese caso, cuando tengo esta variación muy grande, yo sí requiero una nueva notificación sanitaria o una notificación sanitaria para cada yogur de fruta que esté haciendo. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí. Ok. Adicional a lo que acabamos de mencionar, el ARCSA contemplará también que al momento de modificar la fórmula,
ya sea por un aditivo, saborizante o colorante, dicha variación siempre compensará con otro aditivo o el ingrediente de mayor proporción para completar el 100% de la fórmula. Por ejemplo, acuérdense que en estos casos solo vamos a hablar de una variación del 1%, pero si yo me voy al tema de cómo funcionan los saborizantes y los colorantes, hay unos que son más fuertes que otros, ¿no es cierto? En unos tengo que agregar, no sé, un mililitro por cada kilo y en otros voy a agregar 0,1 mililitros, ¿ya? Cuando tengo esta diferencia de cantidades del momento de reemplazar, yo tengo que suplir el porcentaje que me queda como pendiente, pero siempre tendrá que sumar 100. Entonces, si yo estoy usando 1% de saborizante y para el otro tengo que usar 0,5, el 0,5 que me falta yo puedo ponerlo o compensarlo, por ejemplo, con leche o con azúcar, ¿ya? Que es uno de los ingredientes que también voy a ponerlos en cantidades grandes, ¿ok? Pero siempre tiene que haber esa compensación de quito uno, regreso uno, ¿ya? Lo mismo sucede con los colores. Hay unos colores que son bastante fuertes, o sea, con poquito son bastante visibles, y en otros en los que tengo que ponerle mucho más, porque no son tan sensibles o tan fuertes, tan concentrados como otros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Eso en cuanto a las notificaciones sanitarias iguales. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para la obtención de notificaciones sanitarias. Antes de que salga la resolución 016, la resolución 067 hablaba de las notificaciones sanitarias obligatorias y de las notificaciones sanitarias simplificadas. En este caso, las simplificadas eran trámites en los que, por ejemplo, no se requería la firma de un técnico, las personas podían acercarse directamente a hacer el trámite, no requerían tampoco tanta documentación y también no necesitaban hacer un ingreso por un portal digital. O sea, podían acercarse directamente a las oficinas de cualquiera de las distritales e iniciar su trámite, ¿ya? Ahora, todas las notificaciones sanitarias que se requieren tienen que ingresar a una plataforma, ¿ya? Si yo me voy al tema del cómo funciona la parte pública, esto es de cierto modo tratar de hacer más eficientes los procesos que se tienen, ¿sí? Porque la gente se queja mucho y ustedes tienen que tener esa idea o me van a dar la razón en que es bastante tedioso ir a la distrital, dejar la documentación, esperar 2 días, tener que volver, saber si está bien, no han pasado los 5 días, pero yo volví por si acaso antes, esperar a que sean los 5. Bueno, siempre es un tema de va, viene, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un tema o de un proceso digital, esta comunicación es en línea, ¿no es cierto? Es remota. Entonces, yo presento la documentación se revisa de forma virtual, si tengo un tema de subsanación, algo no entregué y demás, me comunican nuevamente, yo completo la información y la comunicación es definitivamente más rápida, ¿ya? Entonces, es un tema de eficiencia de procesos. Visto desde ese modo, no quiero decir que es lo mejor, hay personas que no manejan la tecnología, a las que se les complica mucho hacer esto, pero por otro lado, si nos vamos a qué sucede ahora en la mayoría de casos, pues vamos a hablar de un tema de eficiencia, ¿no es cierto? Yo ya no tengo que estar saliendo del valle, yéndome a Quito a la distrital, luego regresando al valle y luego otra vez yendo y otra vez viniendo, ¿no es cierto? Porque me faltó un papel, porque me faltó una firma, porque me faltó algo. Sino simplemente voy subsanando mis observaciones cuando se presentan, ¿ya? ¿Tenemos claro eso? Denme un segundo que alguien está mandando un audio al chat, ¿ya? Y no sé si es por tema de la clase. Un segundito. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas para ingresar a esta clase? O sea, las clases del día. Y que hoy ya pudo ingresar, por ejemplo. No, ok. O sea, el enlace que se les envía sí funciona, ¿no es cierto? Porque no. A ver.
Es lo mismo. Ujú. Denme un segundito, ¿ya? Ok, bueno, vamos a continuar. Entiendo que es un problema particular. Sí, no, tenía el micrófono apagado, no se preocupe. Estaba tratando de ayudarle a la persona del otro lado. Listo. Entonces, hablábamos del tema del proceso para la obtención de notificaciones sanitarias, ¿no es cierto? Como ahora todo es digital, nosotros tenemos que ingresar una solicitud a través de la ventanilla única ecuatoriana, que es este BUE, que está en la página de la SENAE, proporcionando todos los datos y documentos correspondientes. ¿Cuáles van a ser los documentos que ingresamos en la solicitud? La declaración de la fórmula cuantitativa del producto final, en el que se debe detallar cada ingrediente alimenticio o ingrediente compuesto expresado en porcentaje con base al 100, como que fuera un porcentaje de 100 base a 100, ¿no es cierto? Y en orden decreciente, es decir, del que tengo en mayor proporción al que tengo en menor proporción, ¿ya? Tengo que hacer declaraciones de carácter obligatorio, que estas únicamente el momento en el que yo ingrese también por el tipo de producto me van a solicitar. Tengo que colocar el sistema gráfico cuando aplique y el grado alcohólico por producto para el caso de las bebidas alcohólicas. Y en este punto también no se permite la declaración del grado alcohólico en rangos, o sea, no puedo poner, no sé si han visto las cervezas artesanales que dice, esta cerveza tiene entre 4 y 5 grados de alcohol. Ya, eso para una notificación sanitaria no sirve. Entonces, tiene que ser un proceso bastante estandarizado, o sea, muy, muy regular, que el producto al final tenga un grado de alcohol exacto, ¿sí? No es que entre 4 y 5, porque unas veces está entre 4.2, 4.6, a veces de 5, a veces 4.9. En los productos ya de comercialización de este tipo, eso no debe pasar, ¿ya? Entonces, declaro 4.5 y se fue, ¿ya? Obviamente es información real. Si yo ya sé que el porcentaje varía, yo definitivamente tengo que tratar más bien de estandarizar el proceso y ver en qué momento es que a mí me está dando una diferencia, para que yo más bien iguale el proceso y el producto salga igual, ¿ya? Posterior a esta solicitud, a este ingreso de solicitud, el sistema emitirá una orden de pago, ¿no es cierto? Normalmente esta documentación se revisa, no es que yo ingreso y me sale directo el pago.
sino que cuando la información ya está revisada, ¿no es cierto? Se emite una orden de pago de acuerdo a la categoría que conste en el permiso de funcionamiento, acuérdense, pequeños, medianos, industrias, microempresas y también las de economía popular y solidaria, pago ese comprobante y en 10 días término, o sea, yo metí la solicitud, mañana me emiten una orden de pago, yo tengo 10 días desde que se emite la orden de pago para cancelar ese valor. Si yo no cancelo en esos días, la solicitud se elimina, ¿no es cierto? Quizá me mandan un mensaje que dice, usted no concluyó con el pago en el término en el plazo establecido, por lo que deberá volver a ingresar una nueva solicitud, ¿ya? Entonces ahí depende mucho de qué tan rápido también yo quiero hacer ese proceso. Si yo espero siempre a cumplir el último día para pagar, para subsanar, para ingresar algo, el proceso va a ser bastante largo, ¿ya? Puede llegar a durar hasta 90 días, creo. Pero si yo lo voy haciendo, o sea, hoy me emiten la orden de pago, cancelo. Mañana me dicen que tengo que subsanar, subsano mañana mismo. Y así, quizá el proceso sea bastante rápido y yo obtenga una notificación sanitaria en no más de 15, 20 días, ¿ya? Pero todo depende, ¿ya? Entonces, hago el pago en estos 10 días término y si no, pues inicio un nuevo proceso. Si yo he cancelado, el ARCSA tiene 10 días y revisará la información y documentación de la solicitud. En caso de existir observaciones, nos emiten una notificación en la que yo puedo hacer las correcciones respectivas en el término de 15 días, ¿ya? Hay cosas que se pueden solucionar ese instante porque del apuro mandé la solicitud a un documento sin firma, ¿ya? Entonces yo solo tengo que descargar el documento, firmarlo y volver a cargar. Pero por otro lado puede ser un tema de usted no especifica alguna cosa, entonces tengo que desarrollar lo que falta e ingresarlo, ¿ya? Cuando a mí me dan estas correcciones, si supongamos que yo tengo 3 correcciones, que son documentos, algo me faltó, algo no ingresé y demás, lo más probable es que si me vuelven a hacer una corrección, si fuera el caso, normalmente no va a estar relacionada con algo diferente a lo que ya me habían observado, porque cuando se hacen estas revisiones técnicas, a pesar de que son documentales, ellos son bastante minuciosos en si algo falta o algo está mal, en la primera saben de lo que se trata. De ahí queda más bien en cada uno de los usuarios en resolver esas correcciones que están pendientes, ¿ya? Pero no es que hoy me pidieron un papel, mando y mañana me dicen, ay, es que también le ha faltado esto. Eso normalmente no va a pasar, ¿ya? Siempre va enfocado en lo mismo. A pesar de que yo tengo estos 15 días para contestar, tienen que también tener claro o considerar que solo se pueden hacer 2 rectificaciones, es decir, me corrigen ahora, yo subsano lo que considero que me pidieron y únicamente me pueden volver a corregir una vez más, porque el momento en el que yo ya no logro corregir la segunda vez, el proceso nuevamente se reinicia, o sea, se cierra como el caso y yo tengo que volver a ingresar nuevamente, ¿ya? Se da de baja el proceso y tengo que empezar de cero, incluso con el tema del pago, ¿ok? Entonces, cuando contratan a alguien, tengan la seguridad de quedar claro en que la persona es bastante competente para hacerlo, en que sabe cómo lo va a hacer, en que la documentación realmente esté clara, pida todo lo que se necesita, pero al final yo no vaya a tener que volver a pagar por eso. Y si definitivamente yo requiero hacer un contrato, que es lo que más les asegura que el proceso se realice de la mejor manera, yo también ahí voy a especificar cuáles son mis obligaciones como titular del producto y cuáles serán sus notificaciones como representante técnico, ¿no es cierto? Si el proceso se da de baja porque la persona no supo entender lo que había que subsanar y ya nos corrigieron 2 veces y no se logró concluir con eso, no sé, el pago se realizará, el proceso se debe reiniciar, pero el pago lo tiene que hacer el técnico, algo así, ¿ya? Entonces, tratar de respaldarse de alguna manera. En estos temas no siempre es bueno confiar al 100%, sino más bien tratar de, como les digo, de respaldarse con algo, ¿ya? Eso por ese lado. Para productos extranjeros sucede algo similar, sin embargo, los plazos para la subsanación ya no van a ser de 15 días, sino de 20, ¿ok?
entonces tengo como un poco más de tiempo en el caso en el que tenga que corregir algo, porque se entiende que hay documentos que si se tiene que solicitar, no van a estar disponibles en este momento, sino que yo pido a la filial de otro país, el país revisa lo que le estoy pidiendo, emite la documentación, entonces ahí también yo me demoro un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, nada más la diferencia está en esos plazos. Tengo exactamente lo mismo, 2 oportunidades para corregir y rectificar la información y después se da de baja el proceso, ¿ya? Una vez que se revisan las correcciones, en el término de 10 días, en caso de ya no haber más observaciones, se procede a la emisión del certificado de la notificación sanitaria. El usuario puede descargar el documento e imprimirlo de forma directa accediendo a la ventanilla única ecuatoriana, ¿ya? Ya no se requiere que se acerquen a la distrital para que les entreguen el documento. Ustedes mismos ingresan a la plataforma, descargan el documento y lo pueden tener impreso, ¿sí? Ahora también tienen códigos QR que son métodos de validación, de verificación, o también firmas electrónicas. Entonces, ahora estos procesos son relativamente más eficientes y también se pueden ya validar de otra manera, ¿sí? Entonces, ahí es donde la tecnología ayuda mucho y hace más eficientes estos procesos, ¿ya? Hay gente que vive sobre todo la gente del oriente, de los lugares más alejados, los que les queda, o sea, tienen que viajar hoy para mañana llegar temprano y luego regresarse de donde venían, porque no les queda cerca. Entonces estos procesos se volvían bastante engorrosos. Ahora ya no sucede eso, ¿ya? Una vez obtenido el certificado, el ARC evaluará el nivel de riesgo del producto, considerando las características del alimento, proceso de elaboración, tiempo de vida útil, forma de conservación, entre otros, según el instructivo o herramienta informática que la agencia establezca para este efecto. Esto realmente es un proceso diferente. Antes se tenía que ingresar en la solicitud más información del producto y no había esta como validación post-registro, por así llamarlo. Post-registro me refiero, y en este caso hablo del tema de evaluación del riesgo, qué otro documento quizá necesite, no hay suficiente sustento de lo que me está presentando, ¿sí? Todas esas cosas, ¿no? La ARSA realizará la revisión técnica de la siguiente información, la que ya vamos a ver, que fue declarada y detallada en la solicitud para la obtención del certificado de notificación sanitaria, ¿ya? Vamos a obtener en esto que se entrega, ¿no es cierto? El nombre del producto, la marca comercial, los ingredientes, los aditivos, la declaración del sistema gráfico, declaraciones o frases obligatorias en ciertos casos, ¿no es cierto? Contiene leche, contiene lactosa, contiene gluten, puede contener no sé qué, contiene trazas de nueces. Todas esas cosas son de declaración obligatoria. Pero para estar claros en eso, tenemos que siempre el momento de hacer etiquetas, verificar todo lo que estoy colocando con las normas INE, ¿no es cierto? Yo les decía la 1334, la 1, la 2, la 3, y también el reglamento técnico ecuatoriano, el RTE 022. Esos 4 documentos me hablan del etiquetado y rotulado para alimentos, ¿ya? También tengo que entregar el permiso de funcionamiento. Acuérdense que cuando yo no tengo una certificación de BPMs, yo tengo que anualmente sacar un permiso de funcionamiento, entonces tengo que tener ese permiso vigente. Y cuando se caduca, pues volver a sacarlo, ¿ya? Si yo tengo certificado de BPMs, no tengo que hacer ni notificación sanitaria ni sacar el permiso de funcionamiento, ¿ya? Tengo que ver también ellos verifican el tamaño de empresa. Yo les decía que esto se liga directamente al Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Industrialización y Pesca, ¿ya? Entonces, ingreso a este ministerio y de hecho pongo solicitud de registro único de MIPYMES, que es el RUM, y ahí es donde se emite. Ya les voy a indicar eso, ¿ya? Toda la información declarada en la solicitud será analizada por la ARCSA en controles posteriores, ¿no es cierto? En caso de que la información legal o técnica llegase a presentar incumplimiento a la legislación vigente, se aplicarán ya las sanciones, ¿ya? ¿Por qué les dice esto el ARCSA o más o menos a qué lo atribuye? A que, por ejemplo, yo puedo decir, necesito una notificación sanitaria urgente, bueno, tengo capacidad para pagar la tasa que me están diciendo, pero yo no voy a hacer los análisis de laboratorio. Sin embargo, necesito para las etiquetas la declaración de la información nutricional. Y yo digo, bueno, me voy al supermercado,
compro un producto similar y copio la información, que puede ser como la manera fácil de hacerlo, ¿ya? Pero si por mala suerte o por buena suerte de ustedes tienen un control post-registro en planta y les piden el respaldo de esa información y no lo tienen, directamente, de acuerdo a lo que dice la resolución, van a una sanción, ¿ya? Y estas pueden ser sanciones administrativas, o sea, ya es bastante complejo dependiendo de lo que diga la ley bajo la que se ampara la resolución, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Finalmente, el usuario no podrá acogerse a lo establecido en el capítulo de agotamiento de etiquetas. ¿Qué pasa con el tema del agotamiento de etiquetas? Normalmente hablamos de un permiso de agotamiento de etiquetas o algo similar cuando, por ejemplo, yo tengo que, yo, por ejemplo, paso de una notificación sanitaria a un certificado BPMs, pero todavía tengo una cantidad considerable de etiquetas, o una cantidad quizá no tan considerable, pero si no las utilizo, definitivamente las pierdo y eso es, al final, dinero que estoy perdiendo. Entonces, yo le digo al ARCSA, bueno, hice este proceso, pero necesito que ustedes me aprueben un tema de agotamiento de etiquetas. Aproximadamente tengo tantas y el tiempo en el que se van a consumir va a ser tal, ¿ya? Entonces, ellos me aprueban el agotamiento de etiquetas de un número de empaques aproximado o en un tiempo establecido, ¿ya? ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cuál es la información técnica? Uy, perdón. Creo que yo estaba viendo una cosa y ustedes otra. Ok, eso es lo que les acababa de leer, ¿ya? De todas maneras, estas presentaciones igual les voy a colgar en la plataforma de Classroom, ¿ya? Mañana ya las pueden encontrar. Hay unos requisitos generales también para productos nacionales que van a ser la descripción e interpretación del código de lote, que ya vamos también a ver en una clase qué significa, para qué nos sirve y cómo lo podemos hacer. El proyecto de etiqueta, ajustado a los requisitos que establece el reglamento de rotulado y etiquetado que les decía, ¿no es cierto? El 022, que esté vigente o el documento que lo reemplace, y las normas técnicas que también hablan de lo mismo, que son la 1334, 1, la 2 y la 3, ¿ya? La descripción general del proceso de producción o elaboración del producto, y normalmente aquí lo que uno hace es hacer un diagrama de flujo sencillo o bastante general y más o menos detallar lo que cada punto significa. Es bastante pequeño lo que piden, no es como todo un procedimiento de lo que hago, sino más bien de manera general cuál es el proceso del alimento, ¿no? Debo presentar también las especificaciones físicas y químicas del material del envase primario, es decir, el que está en contacto directo con el alimento, tomando en cuenta que este material o este envase tiene que ser apto para uso en contacto con alimentos procesados de consumo humano, ¿ya? Eso tienen que tener mucho cuidado. La agencia también podrá solicitar la justificación correspondiente que avale la seguridad e inocuidad del material de envase para uso de alimentos. Y en ciertos productos, pensando en que, por ejemplo, hay empresas o personas, porque no solo las empresas pueden hacer esto, en que su enfoque, digamos, no es tanto el consumo nacional, sino más bien es un tema de exportación. Entonces ahí ya no solo me voy a regir en las normas INEN, que son las nacionales, que yo sé que aquí me van a servir, sino más bien me fijo en las normas que aplican para los posibles países de destino a los que yo quiero exportar mi producto, ¿ya? Entonces, eso tener claro. Si yo nacionalmente solo voy a hacer algo que se va a consumir o distribuir de forma nacional, yo me enfoco en que el mínimo cumplimiento van a ser las normas técnicas DIN. Si yo quiero o mi enfoque es de exportación, si ustedes saben que las fundas no se pueden hacer en menos de 20,000, 80,000 fundas, yo digo, bueno, no, este producto definitivamente el mercado que yo quiero no es este, yo quiero exportarlo. Y si quiero exportar a Estados Unidos, me reviso todo lo que me dice la FDA en cuanto a los materiales de envase y digo, bueno, este puedo utilizar, pero quizá este no, ¿no es cierto? Y yo iba a utilizar el de por acá. Más bien me enfoco en eso porque ese va a ser mi mercado meta. ¿Ya? No me quedo en lo de aquí, sino en mi mercado grande. ¿Ok? ¿Tenemos claro eso? ¿Está clarísimo? Listo.
Hay unos requisitos específicos para productos nacionales y en este caso vamos a hablar de qué pasa con los productos que son de maquila. Cuando hablamos de una maquila, a ver, ¿quién sabe qué es una maquila? ¿O qué entienden por maquila? Creo que es cuando uno hace un producto bajo pedido de otra empresa. O sea, te dan la formulación y tú produces para esa empresa, pero no bajo tu marca, sino que es de ellos. Ok, más o menos va por ahí. Ajá. O sea, sí es cierto lo que estás diciendo. Solo lo vamos a arreglar más. ¿Alguien más? Ok, el tema de las maquilas está enfocado en las personas o en las empresas, como decía Santiago, que tienen más bien una formulación, o sea, que están seguros de que lo que quieren es un buen producto, pero no cuentan con la suficiente infraestructura o la planta necesaria, la empresa necesaria para elaborar el producto. O sea, tienen la idea, saben cómo hacerlo, pero no pueden hacerlo porque no tienen el equipo, la maquinaria. Entonces buscan una empresa que sí va a poder hacer y lo que hacen es entregarle toda la información y son ellos los que le elaboran. Obviamente el producto es del quien está formulando, no de quien lo está realizando. Por eso se habla de un tema de maquila y de por medio tiene que haber una declaración o un nexo comercial, laboral, de proceso, lo que sea, en el que también el que está formulando eh, se respalde para que la empresa que le está ayudando a hacerlo no haga un tema de me quedo con su producto o en algún momento hago un producto bajo su formulación, sino que es de formulación propia, ¿ya? Entonces, en esos casos hablamos de maquila. Laura, sí, no, me estoy dando cuenta. De todas maneras, recuerden que las clases quedan grabadas, así que pueden volver a verlas. Espero más bien que regulen el tema de la red que cada uno tiene, porque no podemos hacer más. Quizá conectándote del teléfono, no sé, algo así. Ok. Entonces, en el caso de las maquilas, se debe adjuntar la declaración del titular de la notificación sanitaria, es decir, del que solicita la notificación sanitaria. Y acuérdense que en este caso va a ser propia de quien la está formulando, no quien la está elaborando. Es diferente cuando yo compro el mismo producto de alguien que ya tiene una notificación sanitaria y al que más bien yo le pido autorización para usar su notificación sanitaria, ¿ya? Entonces, se debe adjuntar la declaración del titular de la notificación sanitaria, o sea, de quien está pidiendo, donde autorice al maquilador la fabricación del producto, ¿no es cierto? Es lo que les decía, un respaldo en el que yo le digo, es mi producto, pero él me está ayudando a hacerlo porque yo no puedo, ¿ok? O a veces también es un tema de, estoy sacando un producto, pero por capacidad no puedo hacerlo, entonces busco una maquila en otro lado para que me ayude, ¿ya? El tema es salir con el producto que se tiene, ¿ya? O también se puede presentar otro documento legal que permita la validez de la relación comercial laboral entre ambas partes, o sea, que haya una diferenciación entre el que está, el del titular, del dueño de la formulación, del dueño del producto, y el que lo está procesando, ¿cierto? El que le está ayudando, de cierto modo, ¿ya? Este documento deberá contener la siguiente información: nombre o razón social del fabricante, número de identificación, ya sea cédula, pasaporte, carnet de refugiado, lo que sea, RUC, y la firma del titular de la notificación sanitaria y también del maquilador, ¿ya? Entonces, con esta información es como un documento adicional que tienen que presentar cuando se solicitan notificaciones sanitarias, ¿ya? Eh, no sé quién es, pero alguien tiene levantada la mano. O Alice, algo así. Alguien tiene levantada la mano, pero, o sea, yo leo Coalicel 9289. Puedes abrir tu micrófono. Marcela, soy Verónica, buenas noches, estoy desde otro dispositivo. No te preocupes. Mi consulta es en cuanto a la notificación sanitaria, el maquilador, que sería el Ujú. fabricante, no puede endosar la notificación sanitaria de alguna No, manera. no tiene el producto.
Eso Entonces, les el que decía. tiene que hacer el trámite para la notificación sanitaria es el solicitante de la maquila. Correcto. Ajá, el dueño del producto. Ok, ya, gracias. Ok. ¿Estamos claros en eso? Sí. Ya. En el caso de los alimentos orgánicos, acuérdense que hay tres términos que se utilizan para estos alimentos y puedo hablar de lo mismo, ¿cierto? Alimentos orgánicos, alimentos biológicos o alimentos ecológicos. Estos alimentos o estos productos tienen una certificación adicional que en cambio está avalada por Agrocalidad bajo un organismo certificador, ¿ya? Entonces, estos alimentos, en el caso más bien de estos alimentos, yo requiero para sacar la notificación sanitaria un certificado de registro como operador orgánico actualizado que incluye un respectivo código POA, que es productor orgánico autorizado, algo así, ¿ya? Que es emitido por Agrocalidad. Estos productos no son de la misma naturaleza, o sea, son bastante diferentes, incluso por el tema de la certificación y el control riguroso que llevan, porque esta certificación orgánica funciona a nivel mundial. Entonces, yo puedo vender mi producto como orgánico aquí, como en otro lado, si es que la legislación también aplica, porque así como en todo lo que sucede, digamos, la legislación que internacionalmente tenemos, que es la normativa orgánica ecuatoriana, no es exactamente igual a la normativa europea y tampoco es igual a la estadounidense, porque cada bloque de países, en el caso de la Unión Europea, tiene un tema, un enfoque y una conciencia diferente, que en realidad va basado en lo mismo, pero es más fuerte en algo que a diferencia de la estadounidense, porque las normas más grandes en tema de orgánicos van a ser la NOP, que es la de los Estados Unidos, la Unión Europea, que tiene su normativa técnica a través del Consejo Europeo, y también la de Japón. De ahí a que también la canadiense tiene su bloque, se asocia mucho al estadounidense, pero también son normativas específicas. Nosotros tenemos una normativa que es adoptada de la europea, sin embargo, no es completa, o sea, todavía tiene sus vacíos y de hecho más bien es la que se está modificando para tratar de salir este año como nuevo instructivo. ¿Ya? Verónica. No está abierto tu micrófono. Ah, perdón. No te ¿Qué se preocupes. necesita para que sea un alimento o un producto catalogado como orgánico? ¿Qué requisitos debe cumplir o en base a qué lo catalogas como orgánico? Tiene que cumplir con una normativa orgánica eh, que básicamente se sustenta en el no uso de insumos químicos o altamente contaminantes, en el que se respete el cuidado mucho de la naturaleza y del ciclo natural del suelo, de la tierra, del ambiente en general. Entonces, no es algo muy sencillo de explicar, pero realmente los alimentos orgánicos cumplen con bastantes controles, diría yo, controles bastante rigurosos también en la forma de producción que tienen. Y cuando hablamos de procesados, pues también es otra ciencia, no es que yo cojo y tengo, no sé, eh, digamos, bananas orgánicas y voy a hacer puré en la misma planta en la que hago puré de alguna otra cosa. No, tengo que tener también un control muy exhaustivo en tema de procesos de limpieza, desinfección, en el que también no puedo utilizar cualquier químico, porque si no es amigable con la producción orgánica, yo no puedo utilizarlo. Más que amigable, permitido. Sí, es bastante restringido el uso de los productos químicos o sintéticos. No es solo el hecho, por ejemplo, y es a lo que más bien tendemos a confundir, y yo lo hacía hasta hace poco, a que, por ejemplo, yo digo, tengo tomates orgánicos porque los sembré aquí afuera en la maceta de la casa. Quizá hablamos de un tema de agroecología, producción amigable, ecoamigable, sustentable, pero orgánica no es. No sé si les dejé claro o les confundí, pero díganme.
¿Estamos claros entonces? Ok. Ya les digo, perdón, ya les digo, este control del tema de los orgánicos ya no es un tema de control que lo hace el ARCSA, sino más bien Agrocalidad. Agrocalidad es quien emite toda la regulación para los alimentos orgánicos. Y en este sentido también, por ejemplo, cuando están haciendo un empaque de un producto que están desarrollando, el uso de estos términos en un producto que no está certificado es incluso motivo de sanción. Entonces, no es que, ya les digo, no es que porque sembré en la maceta o lo hice en casa o alguna cosa así, yo puedo decir que es ecológico, orgánico, biológico, ¿no? Estos tres términos se tienen que usar como bajo bastante responsabilidad, sabiendo que solo los productos certificados por un organismo de certificación, que también está avalado por la agrocalidad, es quien emite esta justificación, por así llamarlo. ¿Ya? Verónica. Pero igual, o sea, aparte de la certificación de agrocalidad, también se necesita sacar la notificación sanitaria. Cuando son procesados, sí. Cuando son primarios, no. O sea, Agrocalidad regula toda la producción primaria. En este caso, solo hasta ahí se quedaría. Ok. Ujú. Acuérdense que las notificaciones sanitarias están enfocadas en los productos procesados, ¿ya? Si yo voy a vender bananas orgánicas, yo nada más necesito el certificado de mi organismo de certificación que avale que el producto fue cosechado en un área que está certificada como orgánica. Entonces, no tengo ningún problema. Ujú. En el Ecuador, los productos que se procesan como orgánicos, en un 99.9% son productos que son para exportación. No hay muchos productos que sean de producción nacional como orgánicos que se venden internamente como orgánicos, ¿ya? Y los que encontramos en las perchas, que son orgánicos, si ustedes se fijan o vayan a un supermercado y busquen un producto orgánico procesado, lo más seguro es que sea importado, o sea, que no se procese aquí, sino que venga de otro lado. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan al respecto? Todo está clarísimo. Ok. Vamos a hablar también ahora de los requisitos generales para productos extranjeros, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar de la autorización del fabricante extranjero o propietario del producto. Acuérdense que hay productos que también se importan, ¿no es cierto? Yo conseguí, o sea, no, me fui de viaje a algún lado, encontré un producto excelente, yo veo que por el costo puedo traerlo importado, pero necesito sacar una notificación sanitaria aquí en el país para que el producto pueda comercializarse. Entonces, en este caso vamos a hablar de los productos extranjeros. Entonces necesito una autorización del fabricante o propietario del producto en el exterior en la que certifica al solicitante, es decir, a la persona que va a traer el producto, a registrar y comercializar el producto en el Ecuador, ¿no es cierto? Yo encontré, no sé, unas galletitas súper especiales en algún otro país, digo, voy a traerlas, ¿no es cierto? Entonces el dueño del producto, en el país que sea, me dice, ya, usted Marcela, yo llámese como quiera, autorizo a Marcela, propietaria de la planta no sé cuánto, o de la empresa no sé qué, a vender el producto, a vender este producto que se produce en mi planta, no, y puede comercializarlo de forma libre, ¿ya? Porque yo lo estoy autorizando, ¿ok? Estos documentos van autenticados por un cónsul o tienen que venir con una apostilla dependiendo del país en el que yo vaya a hacer esa transacción, ¿ya? En algunos países va a aplicar el tema de la apostilla, en otros el tema del sello del consulado o autenticado por un consulado, ¿ok? Tiene que haber también un certificado de libre venta, certificado sanitario, certificado de exportación o su equivalente. Y aquí hay que, por ejemplo, dependiendo del país en el que estén, unos van a emitir solo certificados de libre venta, otros van a emitir, dependiendo de la categoría del producto, certificado de libre venta o certificado de exportación, depende, ¿ya? Pero eso varía de país en país, incluso aquí mismo. Yo sé que hay certificados de libre venta para ciertos productos y también certificados de exportación, ¿ya? Entonces, depende. Este documento también tiene que ser autenticado por un cónsul o apostillado dependiendo del país, ¿ya? Tiene que haber lo mismo que en los productos nacionales. Descripción general del proceso de producción o elaboración del producto, descripción e interpretación del código de lote, especificaciones físicas y químicas del material de envase primario, ¿no es cierto? Igual que en la producción nacional.
la etiqueta original y proyecto de etiqueta tal como se utilizará en la comercialización en el país, ajustado a los requisitos que establece el reglamento de rotulado y etiquetado. Y ahí a que hoy estaba en una plática porque teníamos un tema de alguna persona que llegó con productos que querían sobreetiquetar. Han visto que muy pocos productos tienen un empaque y encima una etiqueta pegada. Casi no hay. Esto se debe a que en la legislación nacional se prohíbe el reetiquetado. Es decir, yo tengo un envase y le pongo un papel encima porque me equivoqué, porque se me caducó, porque cambié alguna cosa. Eso no se puede hacer, ¿ya? Pero en los productos importados, si primero no vienen en idioma nacional, en idioma local, o sea, en español, tienen que venir con una etiqueta pegable, siempre y cuando la etiqueta que yo conserve va a ser la del país de origen, ¿ya? Pero si yo llego a un consenso, por así llamarlo, y le digo a la empresa, bueno, yo voy a comprar su producto, va a ser exactamente el mismo en nombre, cantidad, ingredientes y demás, pero yo quiero que se apegue a mi normativa, a mi legislación nacional. Entonces le digo, cámbieme esto, póngame esto, quíteme esto, y también autorizo que se usen esos empaques, ¿no es cierto? Entonces ahí ya viene, hablamos de una etiqueta original, que sería la que está en el país del que voy a traer, y el proyecto de etiqueta con el que yo voy a utilizar acá, ¿ya? Ahí no hablo de un sobreetiquetado, sino de dos etiquetas diferentes, la del país de origen y la del país de destino, que en este caso es Ecuador, ¿ya? Y en el caso de que el producto cuente únicamente con etiqueta para la comercialización, pues no se requiere la etiqueta original del producto. Lo que les decía, ¿no es cierto? Si yo voy a comercializar un producto que viene con la etiqueta original de donde se está elaborando, yo voy a sobreetiquetar porque me van a autorizar, porque quizá no sea el idioma en el que puedo venderlo porque no es entendible, y no necesito entregar una etiqueta adicional o un proyecto de etiqueta, porque me sirve la que estoy entregando, ¿ya? Pero eso también tengo que especificar, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Ok. Hay dos requisitos específicos para los productos extranjeros. Y en el caso de los productos importados por terceros, ¿no es cierto? Hay algo particular en esto. Y es que, por ejemplo, hay empresas que compran directamente un producto a una planta, ¿no es cierto? Yo me voy a Colombia y a Colombina le compro alguna cosa y traigo para importación. Y por otro lado, hay empresas que dicen, no, yo no me meto en el tema de la importación, a mí tráigame el producto, este es el producto que requiero. Y hay empresas que se dedican solo a eso. A ver, usted necesita importar, yo le importo todo lo que necesite, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como un intermediario. Entonces, tengo la planta de procesamiento, el importador y la planta acá, o el comercializador, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el que no se hable de un titular de la notificación sanitaria, se debe adjuntar un documento aclaratorio bajo cualquier formato que evidencie la relación comercial entre estos tres, ¿no es cierto? Yo soy el que va a comercializar, pero le estoy pidiendo al importador que me ayude y el importador es quien se dirige directamente a la empresa, ¿ya? ¿Estamos claros en eso? Eso sí pasa. Y en el caso de los alimentos orgánicos, se debe presentar el certificado de registro del operador orgánico actualizado, lo mismo, ¿ya? El tema en el tema de los orgánicos es que, por ejemplo, si yo soy un productor, tengo que tener un código POA. Si yo soy un comercializador, tengo que tener un código POA como comercializador. Si yo soy un importador, tengo que tenerlo como tal, ¿ya? O si yo ya tengo el tema de comercialización para exportar y quiero importar, tengo que ampliar o ampliar el alcance de mi código POA para yo permitirme hacer estas dos actividades. Entonces, en este caso, tengo que justificar que la actividad que voy a hacer con estos productos orgánicos esté dentro de mi alcance, ¿ya? No es que yo soy productor, pero quiero importar sin avisarle a la agrocalidad. No puedo hacer eso, ¿ya? Entonces, tengo que tener bien claro esa partecita. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Santiago. Inge, y para todas estas declaraciones redactadas, ¿hay algún formato específico o se puede hacer así como yo, o sea, redactar yo mismo? En la
En la resolución, digamos, no te hace referencia a algún anexo. Eso quiere decir que no hay un formato establecido. La única recomendación que yo les daría es fijarse en lo que me está pidiendo textualmente y más bien encajar toda la información en un oficio. O sea, poner todo lo que me pide. Si me dice especifique no sé qué, yo tengo que especificar esa información. Pero de ahí no es que haya un formato. Ayudan mucho los formatos porque hacen las cosas más fáciles, pero no existen. En este caso. Ya, Inge, muchas gracias. Ok. Ahora vamos a hablar de las normas técnicas INE, ¿ya? Yo les había mencionado el tema de la 1334, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Que era etiquetado y rotulado para alimentos. Hay normas INE para muchísimas cosas, pero en sí, ¿qué son las normas técnicas INE? Y las vamos a estar mencionando un par de veces, ¿no es cierto? Estas normas técnicas evalúan la conformidad de un producto con base en la normativa técnica ecuatoriana, ¿sí? Son propias de aquí, pero teniendo en cuenta que hay muchas normas que se adoptan o se adaptan de normativas de otros países. Nosotros las adoptamos mucho y tratamos de que se enfoquen en los productos que realmente tenemos, no todas se aplican obviamente, pero lo que hacen también es, o el concepto básico que tienen, o la finalidad que tienen, es satisfacer las necesidades locales, ¿ya? Y facilitar el comercio nacional e internacional, contribuyendo al mejoramiento continuo de las empresas, incrementando su competitividad y velando por la seguridad y salud del consumidor. Estas normas técnicas, como son de normalización, de estandarización, lo que hacen es tratar de que si yo, por ejemplo, compro o elaboro mermeladas, las mermeladas van a estar casi en el mismo nivel de cumplimiento, ¿ya? No quiere decir que para que no haya ese tema de que esta es una súper mermelada, esta es una mermelada bien básica, esta no tiene ni siquiera sabor a fruta, porque a veces nos pasa con ciertas cosas, sino que más bien todas van a tener un parámetro mínimo de cumplimiento de calidad, que también lo establecen o es un requerimiento o una necesidad de los consumidores locales, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva es que existen estas normas técnicas, ¿ya? Son obligatorias para los productos que se comercializan en el Ecuador, pero ya les digo, si el enfoque es exportación o mercados diferentes a los nacionales, las normas técnicas son bastante básicas, las que aquí tenemos, entonces siempre pueden hacer uso de normas mucho, mucho más estrictas que son de otros países que también nos van a ayudar, porque normalmente las que tenemos, digamos, cumplen requerimientos mínimos, pero esos requerimientos que hay en otros países hacen que mis requerimientos mínimos se cumplan de cajón con otra normativa, ¿ya? El ente encargado de verificar estas reglamentaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización, llamado INE, en el cual se encarga de formular las normativas técnicas nacionales, de la ejecución de los procesos del Sistema Ecuatoriano de Calidad, la normalización, la elaboración de reglamentación técnica, evaluación de la conformidad y metrología de los productos ecuatorianos, ¿ya? Estas normas técnicas no solo se aplican a los alimentos, y ya vamos a ver en qué nomás se aplican, ¿ya? También sepan, antes de pasar, en que, por ejemplo, cuando el INE está creando normativas o está modificando normativas, llama a consulta pública a las personas, a las asociaciones, a los profesionales, a las agencias de regulación, a los ministerios, o sea, eso es una consulta pública. Y de hecho yo he estado en mesas técnicas últimamente de cacao, de validación de procesos para determinar lactosa y algunas cosas en cacao, y es como les digo, o sea, sí existen procesos de consulta pública, solo que nosotros no estamos familiarizados con eso, hay muy poca gente que se conecta, porque incluso son virtuales, y que somos 14 personas definiendo una normativa de un país de más de 7 millones de habitantes, ¿no es cierto? Pero es por desconocimiento de la gente. Y eso está publicado en la página del INE, por si acaso, no es que está rebuscado por ahí. Entonces, ya les digo, es información que no solo en la que debería estar presente para temas sobre todo de cambios grandes, el INE o el Ministerio de, no sé, de Comercio, sino más bien debería haber un involucramiento de las personas, porque son a la final los consumidores, ¿no es cierto? Esa idea deberíamos tenerla por ahí al menos presente. Ok, y antes de avanzar, nos vamos a tomar 5 minutos
quiero que busquen un alimento procesado, no quiero lechugas, no quiero tomates, no quiero pepinillos, ningún alimento primario, sino algo procesado, una galleta, un fideo, lo que sea, y lo tengan a la mano de aquí a 5 minutos, ¿ya? Y vamos a revisar algo con el tema de las INE y vamos también a ver, a meternos un poquito en la página. ¿Listo? Entonces nos vemos en 5 minutos. Son 8:22, más o menos nos vemos 8:20, 27, 28, ¿ya? 5 minutos.
Ya estamos de vuelta, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la página del INE. Solo algo que se me olvidó comentarles nada más es que como el certificado, el proceso de certificado de notificación sanitaria ya se ingresa por ventanilla única, ustedes iban a necesitar un técnico, un representante del producto, un técnico representante, ¿ya? Entonces tienen que tener la firma de alguien que les ayude con eso. ¿Quiénes van a ser estas personas? Las que se especifican en la página bajo ciertos estudios, ¿ya? Hay varios, ¿no? Categorías que están ahí en tema de profesionales, entonces esas personas tienen el aval para firmar, ¿ya? Lo importante sería verificar nada más la experiencia que tienen realizando esto porque va a ser más sencillo el trámite, si no es aprender de lado y lado, que también puede pasar, pero tener ese respaldo, ¿ok? Ahora vamos a entrar a la página del INE. Les voy a poner desde cero, ¿ya? Vamos a hacer todo el proceso para que sepan cómo y dónde están también. Yo abro un buscador, en el caso de la computadora, ¿no es cierto? Y puedo poner aquí INE, ¿ya? Solo INE. Entonces aquí me va a aparecer el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Si yo me voy a buscar normativas, yo como es algo que normalmente busco, las tengo aquí. Y si son reglamentos técnicos por acá y demás. Pero si yo ingreso a la página del INE, también voy a poder encontrar esas opciones. Entonces, ingreso. Un segundo. Ingreso y tengo aquí un menú, ya sea al lado derecho en algunas páginas de las legales, de las del gobierno, yo tengo información de este lado o aquí abajo o aquí arriba en algunos casos, ¿ya? En este caso nosotros vamos a enfocarnos ahorita en el tema del catálogo de normas técnicas, ¿ya? Entonces, yo puedo aquí ingresar la información personal, no importa cuál sea, igual les va a permitir entrar, y aquí voy a buscar las normas que necesite. Ahora, yo les pedí que busquen un alimento, ¿ya? Cerca de donde ustedes van a tener el código de lote o así, no en todos los productos hay, estos hacen referencia a la elaboración, dice algo así, elaborados bajo norma técnica INE o NTE o RTE o alguna cosa similar. ¿Quién tiene un producto para verificar si el producto corresponde a la normativa a la que hace referencia? Eso sí, ya cada uno revisa, ¿ya? Verónica. Dice norma INE en 2604. Ok, 2604. ¿Ya? Y aquí dice quesos madurados. ¿Qué queso tienes o qué producto tienes? Sí, son quesos cheddar, mozzarella y gouda. Correcto, es un mix de quesos. Todos estos quesos están dentro de la categoría de madurados y vamos a ver si es cierto, ¿ya? Ustedes aquí tienen estas normas técnicas que ya les digo, sirven de respaldo para los productos que van a elaborar. ¿Qué vamos a necesitar o qué nos sirve de esta normativa? Primero, verificar si el producto que tenemos realmente se enfoca en la definición del producto al que hago referencia. O sea, si lo que yo estoy encontrando en este papel, en este documento, es lo mismo que yo estoy produciendo, ¿ya? Si por alguna razón no es claro o no es específico, pues deberíamos buscar otra categoría de producto, ¿ya? En este caso hablo de queso y dice, se extiende por queso el producto blando, semimaduro, duro y extra duro, madurado o no, que puede estar recubierto en el que en el que la proporción entre la proteína del suero y la caseína no sea superior a la de la leche, ¿ya? Y hablábamos de norma general para quesos madurados, ¿ya? Esto como definición general de queso. Aquí me dice la definición de queso madurado, aquí tengo madurado por mohos y demás, aquí está el queso cheddar, el dambo, el edam, gouda, abarty, samsoe, emmental y un montón más, ¿ya? Entonces, está dentro de esta categoría el producto que tiene Verónica, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que el producto fue elaborado bajo ciertos parámetros que obviamente van a estar en esta normativa. ¿Cuáles son esos parámetros?
probablemente el contenido de grasa, aquí miren, dice requisitos de humedad y grasa para los distintos quesos maduros, ¿no es cierto? Entonces, si tengo un maduro, yo veo aquí qué tipo de queso es y aquí me pide humedad porcentaje máximo o contenido de grasa en extracto seco, ¿ok? Entonces, esto es de cumplimiento obligatorio porque está en esta normativa. Aquí también voy a tener requisitos microbiológicos, me va a hablar también de los aditivos, de los contaminantes y demás, ¿ya? Las normativas no son iguales en todos los productos, en unos me va a pedir grasa, humedad, en otros me va a pedir proteína, depende del producto, ¿ya? Entonces, pero para que tengan claro, esta va a ser mi base de análisis que yo tengo que hacer para asegurarme que el producto encaja dentro de esta categoría, ¿ok? ¿Qué otro producto tiene? Y si no dice la normativa bajo la que fue elaborado, al menos busquemos la normativa que se apega, ¿ya? Atún. Ok, vamos a poner aquí atún. Y dice atún y bonito en conserva, ¿ya? Aquí hablamos de dos productos que si bien son diferentes, pues entran dentro de la misma normativa y aquí dice requisitos. Esta es la norma técnica 184. ¿Por qué no se debería hacer referencia a este número de acá? Porque este número se relaciona con el año en el que fue hecha la revisión o el año en el que se expidió por primera vez. Y si cambia y yo lo tengo impreso, tengo que cambiar esa información. Entonces, lo ideal sería que si yo declaro una norma técnica, no sea con el año en el que estoy tomando en referencia, sino la normativa técnica general, ¿ya? Aquí hablamos igual de las definiciones de todo lo que entra como atún, de acuerdo a las variedades que existen, igual que al bonito, en alguno de estos está el bonito. Y si nos vamos a los requisitos, para que tengan claro, por ejemplo, aquí me va a pedir como requisito la cantidad de histamina, el nitrógeno básico volátil, el pH del pescado en este caso, y también como límite máximo de contaminantes, yo tengo que medir arsénico, estaño, mercurio, plomo y cadmio, ¿ya? ¿Tenemos claro eso? ¿Quieren revisar algún otro producto? Luis. Yo tengo un producto de mermelada, pero no encuentro la norma INEN aquí. No Solo importa. está el código. Ok. En este caso, por ejemplo, esto es información que yo puedo declarar, pero que no es obligatoria. Entonces, por eso pasa que en algunos productos dice y en otros no dice, ¿ya? Ese es el punto. Ahora verán, yo puse aquí conservas. Y me van a salir un montón de normas que llevan esa palabra, ¿no es cierto? En alguna de estas tiene que estar el tema de las conservas de frutas. No sé, no recuerdo en cuál, normalmente sí me suelen preguntar o tienen, pero aquí están las jaleas, mire, mermelada. ¿Mermelada de qué tienes? Mermelada de frutilla. De Ya. frutimora, dice. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la de frutilla, no tengo la de mora, pero tengo una como general que dice frutas. Entonces, probablemente la vamos a asociar con esta, con la 419, con la 419, ¿ok? Si yo veo qué me pide la normativa o qué me dice esta normativa, ya, miren, dice, esta ha sido reemplazada por la 2825. Entonces, vamos a la 2825. ¿Qué nos dice? Y la 2825 dice, norma para las confituras, jaleas y mermeladas. ¿Ok? Entonces, en este caso hablamos en general de las mermeladas. Y si revisamos aquí, sobre todo el tema de las especificaciones, primero yo veo mermeladas de agrios, miren, y mermeladas sin frutos cítricos, porque son diferentes, tengan eso clarísimo. Hay mermeladas tipo jalea, hay jaleas, estas son como familias, entonces ahí tenemos una diferencia. También me especifica que es una fruta, pulpa, puré, un extracto y demás. Y si nos vamos a los requisitos, por ejemplo, aquí también, en esta normativa hace referencia a la cantidad mínima de fruta para considerarse una mermelada, ¿ya? Entonces no es que yo digo, como tengo una frutimora, le voy a poner el 10% de fruta y lo demás le relleno. No,
tengo que considerar qué me está diciendo la normativa para yo poder considerar ese producto como mermelada, ¿ya? Normalmente voy a utilizar los mínimos porque me van a resultar más económicos de elaborar, pero quizás sean de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces, depende. Y si nos vamos a, quiero ver estos de los criterios nada más. Aquí, por ejemplo, me habla de los aditivos y de las cantidades máximas permitidas, y esto también tengo que fijarme porque yo utilizo definitivamente en las mermeladas aditivos alimentarios, sobre todo gomas, pectinas y cosas de este tipo que me ayudan mucho al producto final, ¿ya? No me habla de mayor cosa, quizá por aquí están lo de la microbiología y demás. Aquí me habla de los ingredientes autorizados. ¿Qué más? Bueno, ya les digo, las normativas no son iguales, dependen mucho del producto, pero en este caso nos vamos a basar en lo que nos dice la normativa, ¿ya? ¿Estamos claros en eso? Sí. Ahora quiero que vean algo. Si yo, por ejemplo, aquí pongo zapatos, ¿ya? O zapato, calzado, perdón. Miren, yo les decía, las normas técnicas INEN no solo son para los alimentos, como estas regulan todo lo que probablemente existe en el mercado, yo puedo encontrar para muchísimas cosas. Aquí puedo tener pinturas, tantas, miren, pinturas y barnices, un montón de cosas más. Aquí puedo tener, no sé si se llaman llantas, neumáticos, textiles para el estallido, neumáticos definiciones, ¿no es cierto? Entonces hay para muchísimas cosas, hilos, telas, o sea, para todo, ¿ya? Entonces, estas son mi pauta para yo tener criterios de calidad mínimos, ¿no es cierto? O que van a ser generales. Entonces, si yo quiero comprar hilo de algodón, yo sé que es de buena calidad porque tengo normas técnicas INEM y el producto tiene la obligación de cumplir al menos las normas técnicas INEM, que como yo les decía, quizás son las mínimas, pero al menos me aseguran un tema de calidad, ¿ya? Si no cuentan con ninguna normativa o no hacen referencia a nada, o yo veo que no están cumpliendo, yo puedo pedir incluso al instituto, al INEM, que haga una verificación de la calidad de un producto porque no está funcionando, o sea, al menos no cumple con los parámetros mínimos, ¿ya? Entonces, esto del INEM es bien general, o sea, se aplica a muchísimas cosas. ¿Tenemos claro eso? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a hablar del sistema de etiquetado de los alimentos procesados. Acuérdense, ¿bajo qué parámetros voy a hacer esto? Bajo la norma técnica INE 1334, 1, 2 y 3, también el RTE, el Reglamento Técnico Ecuatoriano, el 022. Ahí voy a encontrar toda la información de cómo declaro la información nutricional, qué es obligatorio, qué no es obligatorio, pero puedo declarar, cómo lo voy a poner, si ven porcentajes, cómo debe ir, si hace referencia a una porción, cómo va a funcionar, si yo tengo, ¿cómo se llaman? Alérgenos, cómo los voy a declarar, tienen que ir en mayúsculas, en negrillas, después de los ingredientes, la información legal y obligatoria que debe tener, el semáforo alimenticio, hace mucho también énfasis en el tema del uso de información real, no ficticia, ni que dé una idea errónea de lo que se quiere presentar, ¿no es cierto? Acuérdense que ayer hablábamos también a que si hay de por medio un tema de, de que cura, sana o algo así, no podemos colocarlo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser bastante real. Ayer o anteayer hablaba con alguien y nos reíamos porque decía que en alguna etiqueta de un producto de piñas, en la foto había un árbol de piñas. Y las piñas no son frutos de árboles, sino como de arbustitos. Entonces, toda esa información ya es irreal, ya no es verdadera. Y probablemente en una revisión nos digan, no, esto no se aprueba porque esto no va acorde a lo que es realmente, ¿ya? Entonces, toda esta información entra a un proceso de revisión y de ahí a que me digan a mí, esto puede poner, esto no puede poner, esto le falta, esto es obligatorio, esto está mal colocado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que fijarnos mucho en este reglamento, ¿ya?
cada uno de estos 1334, de estas normativas, hacen referencia a una partecita de todo lo que necesitamos. Entonces, no es que voy a revisar solo la 1334.1 y hago mi etiqueta. Tengo que revisar las tres para poder confirmar que no me estoy saltando ningún proceso y que todo lo que estoy utilizando está de acuerdo a la normativa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar también del sistema de etiquetado de alimentos procesados enfocado en el semáforo o en la semaforización que ahora existe. ¿Por qué creen que se desarrolló este semáforo? Para verificar el grado que contiene ese producto, como grasa, si tiene grasa, si tiene sal, uno se da cuenta ahí, pues. Ok, ¿qué más? ¿Qué más han escuchado? ¿O por qué ustedes se fijan en esto o no se fijan? ¿O o para qué creen que se puso? Para que vea que el producto está en alto en grasa, en azúcar, ¿cómo es que se llama? En glucosa, en todo eso, profe. Ok, gracias, Piedad. ¿Alguien más? Verónica. De forma preventiva, como para que el consumidor pueda de una forma visible saber eh, las consecuencias de consumir ese producto. Ok, gracias, Verónica. Catherine. Buenas noches. El semáforo nutricional lo pusieron con el fin de que, como menciona, los tres colores del semáforo, que sería alto en azúcar, eso sería para si el consumidor, por ejemplo, padece de diabetes, ya él tiene que tener en cuenta que ese producto contiene azúcar. Y por ende está diciendo que es alto en azúcar. Lo mismo sucede en el caso del color amarillo, que presenta un nivel medio de grasa. Esto sería para las personas que sufren o padecen de colesterol. Y bueno, por ende, el color verde, que es bajo, sería para los hipertensos. Ok, gracias, Catherine. Kevin dice, para advertir y verificar la calidad nutricional del alimento. Correcto. Bueno, todo lo que han dicho en sí es cierto, ¿no es cierto? Pero, a ver, si nos vamos a la realidad de esto es bastante subjetivo también. Y hay que saber entender qué nos quiere decir. Si tenemos más conocimiento, vamos a determinar realmente qué tan malo, por así llamarlo, o qué calidad nutricional, como dice Kevin, va a tener ese producto, ¿ya? Cuando hablamos del contenido, y hablamos de tres cosas nada más, ¿no es cierto? En estas declaraciones de semáforo hablamos del azúcar, la grasa y el contenido de sal, ¿ya? O de sodio en realidad. Entonces, la cantidad de azúcar está asociado definitivamente o está enfocado en la prevención de consumo para las personas que sufren diabetes. El contenido de grasa no está tanto relacionado con un tema de consumo a las personas que sufren de colesterol, porque el colesterol se asocia a las grasas de origen animal. Y por ejemplo, en estos chips no es que vamos a freírlos en mantecas, sino en aceites vegetales, en mantecas vegetales puede ser, pero no, por ejemplo, en manteca de cerdo, en cebo de res, en cosas de esas, no las vamos a freír. Entonces, no hablamos específicamente de un tema de colesterol, sino más bien en las personas que sufren obesidad, ¿ya? Entonces, hablamos de como tres enfermedades o tres problemas que ahora se ven no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y finalmente, el tema de la sal o lo que les decía, el sodio, está asociado a los enfermos o a los que padecen problemas de hipertensión, ¿no es cierto? En lo que la restricción es reduzca o elimine el consumo de sodio, ¿ya? Entonces, eso primero. Lo otro es, qué tan grave es que el semáforo esté en rojo o en amarillo o en verde? Para todo esto hay parámetros, ¿ya? Entonces,
Y para que tengan una idea, digamos, si en el contenido, si cuando yo hablo de una etiqueta roja para azúcar, a mí me dice que el producto puede contener más, o sea, puede tener un valor de igual o mayor a 15 gramos por porción, en porciones de 100, es probable que yo esté hablando de ese límite, o sea, que el producto tenga 15 gramos en porciones de 100, pero en otros productos voy a hablar de porcentaje de azúcar o de cantidad de azúcar que ya no es en 15, como me está diciendo mayor, puede que yo tenga 80 gramos en 100, ¿ya? En los confites, por ejemplo. Todos los confites son etiqueta roja en azúcar, pero ya no hablo, por ejemplo, como en una galleta, que quizá el porcentaje sea 15, igual va a tener un semáforo rojo, pero en un confite o en un caramelo, en algo similar, pues el porcentaje va a ser mucho más alto, pero igual tengo una etiqueta roja. Entonces ahí es donde yo cruzo la información, al menos teniendo conciencia de lo que significa cada color, y digo, bueno, 15 no es tan malo como 85, ¿ya? Y quizá me lo pueda comer porque el sabor es diferente, yo no tengo tanto problema, pero me cuido, entonces no quiere decir que es tan malo o es relativo el cómo yo lo veo. Si yo hablo de una persona que tiene diabetes, definitivamente así sea 15 o así sean 10, que está en amarillo, es malo, ¿no es cierto? Porque le puede producir algo. Entonces ahí más bien busco algo que quizás sea verde o que no contenga azúcar y que contenga un edulcorante, ¿ya? ¿Sí me entienden esa parte? O sea, no es tanto el tema de yo veo rojo y digo no compro, sino, a ver, veo el rojo y me voy a la información nutricional y veo realmente por qué es rojo. Y si está en el límite, pues, digamos, no es tan grave como que casi todo el contenido del producto esté en un solo parámetro. ¿Sí? ¿Tienen claro eso? Sí. Sí Ok. sería proteger la salud del consumidor. ¿Perdón? Un objetivo de lo que es el semáforo sería proteger la salud del consumidor. Proteger la salud del consumidor, crear conciencia más que nada. Proteger no le vas a proteger, realmente queda conciencia de quien lo está comprando, ¿sí? Tú como productor lo que haces o como procesador lo que haces es informarle al consumidor, pero de ahí no le puedes poner rojo, no compre, ¿no es cierto? Entonces, es más bien un tema de crear conciencia y de entender, ya les digo, no es del hecho de que esté rojo y no lo voy a comprar, sino más bien, bueno, a mí me gusta, si tengo dos productos y opciones en las que tengo rojo, verde, amarillo, quizá me voy al verde porque tengo opciones. Y si no, pues me tengo que quedar con el rojo cuando no tengo más opciones, ¿ya? Y hay productos en los que yo no puedo definitivamente pasar de un rojo a un amarillo, ¿ya? Entonces ahí como consumidor no me queda más que comprar porque tengo 3 productos diferentes y todos son rojos o todos son amarillos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema de crear conciencia? Justo en esto, ¿no es cierto? Esto en realidad nace también con la necesidad de que la población reduzca los problemas que se están dando a nivel mundial. Ya les digo, las enfermedades de estos tipos, diabetes, hipertensión, obesidad y demás, ya son problemas a nivel mundial, que cada vez van como empeorando o se van incrementando. Entonces, ¿qué hacen estos semáforos? Primero, informar al consumidor, ¿no es cierto? Y lo otro, obliga a las empresas a que modifiquen sus productos para hacerlos mejores. Mejores en el sentido de que protegen al consumidor de cierto modo y reducen la probabilidad de que su producto se asocie a estas enfermedades o controle de mejor manera, pero también tengan opciones de consumir, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas para evaluar en esto, no es malo, quizá los procesadores lo vieron como algo bastante grave porque la gente también, si no se informa, es lo que les digo, ven una etiqueta roja y dicen, no, eso no compro. Pero no es solo eso, es el hecho de entender. A la final nosotros sabemos que en una pirámide nutricional vamos a necesitar azúcar, grasa y sal. ¿Ya? Quizá no en contenidos, no en cantidades excesivas, pero las vamos a necesitar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Verónica. Yo tengo una consulta. Ujú. Hay productos que no tienen semáforo. Entiendo ¿Cómo que, cuáles? por ejemplo, hay una marca muy conocida de yogur griego
que no necesita usar semáforo, y entiendo que esto es porque no tiene ningún producto adicional añadido. O sea, esa es la explicación que me dieron, ¿ya? Pero ahí viene también otra de mis dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, o sea, este producto cuando uno lo prueba es dulce? O sea, es imposible que no tenga algún tipo de edulcorante. Y fijándome en las letras chiquititas, dice que está hecho con stevia. Entonces, ¿es así? O sea, si es que yo endulzo un producto con stevia, no necesito igual el semáforo porque bueno, no consta como que hubiera añadido un edulcorante o azúcar o algo por el estilo. Porque realmente no entiendo por qué esta parte, o sea, porque hay productos como el yogur griego en específico de ciertas marcas que no tienen semáforos. Ok. Es la primera vez que me dicen eso. No me había percatado. De hecho, yo compro una marca de yogur griego, pero no me he fijado en el tema del semáforo. Lo voy a confirmar, pero digamos, si bien el yogur griego es de los productos que no contiene grasa, no va a contener sal y no tengo un azúcar añadida, quizá realmente sea la razón. Ahora, el tema del uso del edulcorante, yo lo estoy declarando y a la final no tiene relación con el azúcar, la grasa y la sal. O sea, tiene sentido lo que me estás diciendo, pero deben haber muy pocos productos que no tienen semáforo. Y de ahí a que también los productos que son en origen, cada uno de estos, o sea, el azúcar, por ejemplo, no tiene semáforo. El aceite tampoco tiene semáforo, las mantecas y eso no tienen semáforo, porque de origen son grasa, azúcar y sal. ¿Sí? Entonces estos no van a tener, pero no me había fijado en lo que tú me dices, Verónica. Pero voy a revisar lo que dice la normativa y debe haber una explicación a todo esto, porque para el tema de la semaforización hay una regulación que está en una de las 1334, creo que es en la 3 o en la 2. Buenísimo, muchas gracias, porque además de todo, por ejemplo, este yogur que les digo, no es natural, o sea, no es sin sabor, es de vainilla. Entonces, por eso es que tengo esta duda, pero ahí me ayudas con eso, gracias. Sí, yo también compro un yogur griego específicamente de vainilla, y si bien tiene un dulzor, para muchos quizá es bastante insípido. Normalmente, o sea, yo no consumo mucho azúcar porque no me gusta, pero, o sea, para mí está bien, pero sí, por ejemplo, mi mamá lo prueba y dice que eso no sabe a nada, pero es tema de percepción. Entonces, ahí puede que, acuérdense que el tema del uso de la stevia, para que tengan una idea, al menos teóricamente, si el nivel de dulzor del azúcar normal es 1, la stevia pura tiene un nivel de dulzor comparada con el azúcar de 400 veces más. Entonces, si yo utilizo 1 gramo de azúcar para comparar o para equiparar el dulzor de ese gramo de azúcar, yo tendría que ocupar 0.004 gramos de stevia. ¿Ya? Entonces, son cantidades bastante ínfimas que quizá por ahí también va. En el caso del stevia. Los otros no son tan potentes y tampoco naturales, entonces no se podrían comparar de la misma manera. Sin embargo, el poder de los edulcorantes es sí por sobre el nivel del azúcar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo me quedo con una tarea, con mi tema de qué pasa con los productos que no tienen semáforo y por qué por qué hay esa excepción al uso del semáforo. ¿Ok? Santiago. Inge, una duda, cuando en ese semáforo dice azúcar, ¿hace alusión solo a la sacarosa o a todos los azúcares? No, o sea, sí, a la sacarosa o al azúcar añadida directamente. Digamos, hay productos que, digamos, cuando tengo un producto con fruta y azúcar, una mermelada, por ejemplo, yo en realidad contabilizo el azúcar añadida, no el azúcar propia de la fruta, que en este caso hablamos de fructosa, porque no es un azúcar añadida. Ya, Inge. Recuerden también que en la síntesis de los alimentos, digamos, yo, por ejemplo, tengo una etiqueta y cuando estoy declarando la información obligatoria, a mí me dice, por ejemplo, carbohidratos, y dentro de los carbohidratos me pregunta cuánta azúcar tengo, ¿ya? Esa azúcar es específica, la añadida, porque a la final, como les digo, en la síntesis de los alimentos, los carbohidratos, cuando ya los estamos procesando, se desdoblan en azúcares más sencillos, porque los carbohidratos son cadenas de azúcares,
Entonces, a la final todo lo que comemos en algún punto son azúcares, pero en este caso hablamos de del azúcar añadida como tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, a ver, y haciendo un ejemplo para que sea más claro, digamos. Si yo tengo un jugo de fruta y yo les digo que la fruta tiene fructosa, que es un tipo de azúcar en realidad, que de hecho ustedes pueden comprar fructosa en polvo como para añadir a un producto que obviamente es aproximadamente, creo que es el 0,78% por ciento del dulzor. Ya les digo, si comparo con el azúcar es 1. Si yo me voy a la fructosa es 0,78, o sea, me va a endulzar, pero no a la misma potencia que el azúcar. Pero como es natural y yo a este jugo no le voy a agregar azúcar, sino cuento con la fructosa de la fruta y aparte le pongo un edulcorante, yo no tengo por ningún lado azúcar. ¿Sí me explicó? Porque no le estoy añadiendo azúcar, solo tengo fructosa natural y un edulcorante en este caso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Déjenme ver dónde estamos. ¿Sí? Ok. Bueno, por hoy vamos a concluir con la clase. Recuerden que la siguiente semana vamos a tener clases en el mismo horario. Empezaríamos a las 7 de la noche y continuaríamos con lo que hemos estado viendo. Yo hoy ya les empecé a cargar cosas en el Classroom, hay cosas que todavía me quedan pendientes, pero ya les van a empezar a aparecer. Yo programo que les vayan apareciendo, que no les salgan todos de un solo, pero al final les van a aparecer. De hecho, a esta hora ya deben tener la información de los productos con cannabis en la plataforma de Classroom. ¿Alguien que tenga problemas en entrar a la plataforma o algo de ese tipo? ¿O que todavía no ha ingresado? ¿No? Ok. Si tuvieran algún problema, igual nos pueden escribir. Nosotros verificamos el problema que tengan y les vamos a tratar de ayudar de alguna manera para que puedan ingresar, ¿ya? Por mi parte, agradecerles. Voy a detener la grabación de este día y recuerden que nos vemos la siguiente semana. Un buen fin de semana.